si el servicio en algún momento... A ver, yo les quiero hacer una pregunta y me sean totalmente sinceros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido como carga el servicio, en esta o en cualquier otra congregación? A ver, levánteme la mano, séame sincero. Ok. ¿Cómo te das cuenta cuando ya te secaste? ¿Cómo te das cuenta cuando ya no tenés nada para dar y que ya tendrías que estar recibiendo, tendrías que estarte volviendo a llenar? ¿Cómo te das cuenta que has descuidado tu vida espiritual, tu comunión con el Señor y solamente te dedicaste a servir? Bueno, cuando pasa eso. Cuando eso pasa y estás así cansado del ministerio, cansado de servir, cansado del pastor, cansado de todo el mundo, es porque has descuidado tu vida espiritual. El salmista Asaf dijo: por poco se resbalaron mis pies. Él estaba cansado de ver cómo los impíos prosperaban y él no, y el justo no, ¿viste? Dice, hasta que entrando en su santo templo. ¿Cuál fue la solución que él encontró? ¿Cuál era la salida? Entrar al templo, inquirir en el santo templo del Señor, ver la hermosura de Dios, contemplar su presencia, su belleza, y ahí se le pasó. Santo remedio, literalmente santo remedio, entrar a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, si hay algo que yo les quiero decir como servidores es: ustedes no pueden depender de la vida espiritual mía. Ustedes no pueden depender de mi vida espiritual o de la vida espiritual de mi esposa, no pueden depender de transmisiones, no pueden depender de qué va a enseñar algún apóstol, el pastor Martín. No, tenemos que aprender a ir directamente a la fuente. De paso les digo a los chicos de la alabanza, váyanse aprendiendo una canción que se llama Eres la fuente. Eres la fuente de vida eterna. Muy linda, que quiero que empecemos a ministrar acá. Creo que está en el disco de Marco Barrientos y la canta Israel Chaparro, se llama. Anótenlo y la quiero para este jueves ya, ¿eh? Bueno, Primera de Juan. Cambio de tema rápido antes de que la piensen, ¿viste? Pues. Primera de Juan, capítulo 2. No, perdón, me estoy equivocando. Este es el otro tema. Mejor lo voy a cerrar. No va por ahí. Vamos, ahora sí. Bueno, trajo su Biblia y trajo para anotar. Perfecto. Hay algo que tengo en mi corazón hace un tiempito, y esta va a ser la primer plenaria, vamos a tener 2, que tengo hace un tiempito en mi corazón, que tiene que ver con el carácter del servidor, con el carácter del siervo de Dios. Hace unos días, no me acuerdo cuándo fue, que le dije a la iglesia que no somos siervos con C, sino siervos con S. Ayer fue domingo, ¿verdad? Ok. No somos siervos con C, sino siervos con S, porque el siervo con C es el animalito y el con S tiene que ver con ser esclavos, tiene que ver con ser servidores, servicio. Entonces no existen los grandes siervos, no existen los grandes siervos porque son servidores, no existen los grandes siervos porque son esclavos. Ahí viene el gran esclavo, ahí viene el gran servidor. Cuando entendemos su verdadero significado, no se condicen las cosas. Entonces, eso es bien importante. ¿A qué vinimos nosotros a esta tierra? A servir. Nosotros vinimos no solamente a calentar la silla de una congregación, no vinimos solamente a que nos den de comer espiritualmente, a que nos aconsejen, a que nos ministren. Vinimos también a servir. Y es necesario servir en lo que haga falta. Yo por un tiempito fui criado bajo ministros que tenían unción apostólica. Entonces yo cuando comencé el ministerio, yo quería ya de una vez enseñar las profundidades, ¿viste? De una. Yo ya quería enseñar de Babilonia y arranqué así. Y los que comenzaron conmigo no aguantaron. No aguantaron porque tenían que ellos comenzar de a poquito, lechita. Pero yo no me imaginé que estábamos tan mal espiritualmente en esta tierra. Pensé que alguito más sabían, pero me topé con la sorpresa de que no sabían absolutamente nada, ni siquiera la leche espiritual soportaban. Eso significa que me daba la impresión que yo no sé si eran convertidos, a lo mejor eran adeptos de una iglesia o de una religión, pero si no soportamos la palabra de Dios, no tenemos el Espíritu de Cristo, porque si no soportamos la palabra, el Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él:
ustedes son hijos del diablo. Y más adelante, o no sé si en otra porción, él dijo, mi palabra no haya cabida en ustedes. Es decir, no hay lugar en su corazón para mi palabra. ¿Y entonces en qué estamos? Si no hay lugar en nuestro corazón para la palabra de Dios, para la enseñanza, para el discipulado, estamos jugando al evangélico, pero no estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. Y en eso tenemos que meditar. Cuando hablo de discípulos, me estoy refiriendo a alguien que se deja enseñar. Me estoy refiriendo a alguien que se deja formar, que se deja forjar el carácter. A eso me estoy refiriendo. Porque el discípulo muchas veces lo tenemos pensado nosotros como alguien que se sienta, yo no sé si ustedes conocen la palabra pupitre. Sí, ¿verdad? Pero casi no se usa acá. O los banquitos en la escuela. Bueno, nosotros por ahí hablamos de discipulado y quizás nos imaginamos sentados así como ahora, tomando nota para aprender doctrina, para aprender teología, conceptos teológicos, escatología, hermenéutica, apologética y todas las éticas que hay. Pero hermanos, ese no fue el discipulado que el Señor Jesús mostró. El discipulado del Señor Jesús era uno presencial, es decir, que Él los llamó. Menos mal que atendieron al llamado porque solo 3 años lo iban a tener. Por eso, hermanos, cuando Dios nos hace un llamado a algo, más vale que aceptemos el llamado. No vaya a ser que la oportunidad no se vuelva a presentar. Eso le pasó a Nicodemo. Nicodemo fue llamado por el Señor y dijo, ay, cuando tuvo que sopesar ahí, tuvo que poner en la balanza su ministerio religioso, su puesto, su salario, conseguir a Cristo, y le costó un poquito. Al final no se fue con él. Sí lo reconoció cuando usted lee la palabra de Dios más adelante, ya cuando nuestro Señor Jesús fue sepultado. Resulta que Nicodemo le llevó como 30 kilos de mirra. Y eso era caro. Cómprese usted un poquito de mirra hoy y se va a dar cuenta de lo caro que es. Él le llevó 30 kilos. Si no me equivoco, 30 kilos eran. Lo leí hace poquito para la prédica que según yo iba a hablar de la mirra el domingo y no hablé de la mirra. Hablé de otra cosa. Entonces te das cuenta que al final Nicodemo se arrepintió de no haber seguido a Cristo como él le estaba pidiendo que lo siguiera. Porque seguir a Cristo es dejarlo todo y seguirle. No es hago la mía, sigo mis negocios y entonces te sigo. No, si el Señor te está llamando tenés que estar dispuesto a dejarlo todo. Cueste lo que cueste. Ay, pero después le voy a pasar mal económicamente. No sé, yo te hago el llamado. Si no lo quieres agarrar, yo no veo a Jesús rogándole a nadie. Jesús no le rogó a nadie. Él llamaba y el que aceptaba se iba con él, con el costo que eso significaba. Listo. Entonces, hermanos, el discipulado del Señor Jesús era uno presencial. ¿Por qué era presencial? Porque necesitaba él modelar el mensaje. Jesús no era que se sentaba, ponía una pizarra y decía, bueno, anota Pedro, mira, hermenéutica. Estas son las reglas de interpretación del Pentateuco. No hizo eso. Jesús le enseñó a vivir el Pentateuco. Jesús no le dijo, mira, te voy a hablar de escatología. Mira, allá los tuyos dicen que no hay arrebatamiento. Mira, yo creo que sí hay arrebatamiento. Jesús no hizo eso, hermano. Jesús simplemente los llamó y le dijo, véanme. Y después cuando tenía que hablarles, les hablaba. A las multitudes les hablaba en parábolas, pero a los discípulos no les hablaba en parábolas. Les decía, a ustedes os es dado el entender los misterios del reino. Qué bendición. Pero esa bendición solo se obtiene con la cercanía, con el discipulado. Jesús estaba más interesado en el carácter de sus discípulos que en su conocimiento teológico. Por supuesto que lo enseña, por supuesto que no lo menosprecia, pero para el Señor Jesús es importante, para el momento de servirle, que nuestro carácter sea formado y forjado. Porque muchas veces nosotros tenemos grandes dones, grandes talentos, pero tenemos mal carácter. Y lo que los dones te abren puertas, el carácter a veces te la cierra. Grandes dones, grandes talentos, pero malagradecidos, pero con carácter podrido, medio así, altanero, no son serviciales.
Que el Señor nos ayude a tener un carácter más como el suyo. Bueno, los romanos inventaron una máquina llamada carácter. De ahí viene la palabra carácter, del latín. Carácter, así, CH, carácter, así, solo con la H intercalada. Y esa palabra latina significa lo que graba o el que graba. Era una máquina metálica que contenía, así, era como por así decirlo, un molde que contenía la imagen del César romano, ¿verdad? Del emperador. ¿Y para qué tenía eso? Cuando derramaban el metal, la plata, el oro o el metal que fuere, eso tomaba la forma del César y lo imprimían así en el metal, con presión, y de ahí sacaban las moneditas que después se usaban para el comercio. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Entonces esa máquina funcionaba a presión. Hierro con hierro se aguza, dice la palabra. Y esa palabra carácter viene de ahí, de esa máquina que con presión moldeaba la cara del César romano. Ahora yo no sé si usted ya va viendo para dónde va el mensaje. Ese es el Señor, nuestro Dios, que a veces bajo presión nos presiona para que no sea formada la cara del César, sino la cara de Cristo en nosotros. Que Cristo sea forjado y sea formado en nosotros. Amén. La presión que se nos ejerce es para marcar el rostro de Cristo en nosotros. Vamos a Romanos 5, versículo del 3 al 4, en la versión PDT. Romanos 5, del 3 al 4, en la versión PDT. Dice, bueno, si quieren, leamos desde el versículo 1, dice: así que Dios nos aprobó gracias a la fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos, y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Escuche bien, vamos a leer otra vez el 3. Pero hay más, diga amigo, hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Que vamos a tener que pasar por sufrimientos. No dice el Evangelio en ningún momento que Dios nos va a librar de toda la aflicción, nos librará de todos nuestros temores. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Y de todos mis temores me libró. Y eso desemboca en una alabanza: engrandeced a Jehová conmigo. Gloria a Dios. Pero el Señor sí dice que va a haber sufrimiento. Pero que los sufrimientos Dios los permite, ¿para qué? A ver, leámoslo de vuelta. Para que desemboque en paciencia. Y luego de la paciencia dice que va a haber un carácter fuerte. Ahora, yo con esto quiero hacerles entender. Nosotros, en nuestra cultura, pensamos que alguien de carácter fuerte es alguien de carácter podrido, ¿verdad que sí? Cuando decimos, uy, qué carácter fuerte tiene este muchacho, este hombre, esta mujer, y nos referimos a alguien iracundo, nos referimos a alguien enojado, a alguien cocorito, nos referimos a alguien que se enoja cuando le dicen algo, ya enseguida se quiere ir a las piñas, dicen acá, ¿verdad? Bueno, para los que nos ven en otros lugares, las piñas acá son los golpes, se quiere ir a los golpes, a los empujones, a las malas palabras. Eso es lo que nosotros pensamos, pero en el concepto bíblico, carácter fuerte es otra cosa. Alguien así, alguien iracundo, alguien mal hablado, alguien respondón y altanero, es una persona, alguien que se enoja fácilmente. Según el concepto bíblico de carácter, es alguien de carácter débil. Porque el concepto de carácter, bíblicamente, carácter fuerte tiene que ver con alguien templado.
tiene que ver con el carácter de Cristo, tiene que ver con una persona que ya tiene un carácter forjado, que tiene temple, que tiene ecuanimidad, no pusilánime, no inestable tampoco, ni debilucho ni cobarde, pero tampoco enojón. Carácter fuerte en el concepto bíblico tiene que ver con alguien que ya logró domar su alma, con alguien que ya logró domar su forma de sentir las cosas. Por eso es que a mí me llama la atención un hombre de Dios a quien yo admiro mucho, que es la cobertura de mi pastor. Cuando él se le murió, no me acuerdo si su mamá o su papá, creo que la madre, el mismo día que se murió o que le enterraron, algo así, se armó una fiesta en el culto de la iglesia y él era el primero, se bajó del púlpito y se puso a danzar entre los hermanos. Qué increíble, hermano. Yo quiero llegar a ese nivel de fortaleza. Yo quiero llegar a ese nivel de decir, yo sé que hay cosas feas en la vida, yo sé que perdemos cosas feas y que nos causan dolor, pero entender, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entender que yo no gano nada restregándome, como les he contado mi perra Nala, ¿verdad? Que ella ve un coso de popó de caballo y va y se arrastra y se tira así todo, se restriega en eso. Es que ya no lo quiero volver a decir. Pero a veces nosotros sí nos gusta regodearnos en la emoción que estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando yo en un momento estuve en depresión hace varios años, yo lo que quería era regodearme en la depresión, que alguien me sacara. Y hermano, no se sale de ahí regodeándome en la depresión, buscando cada vez más motivos para seguir deprimido. Se sale buscando motivos para salir. Y cada vez que yo buscaba que mi pastor, que mi mamá, que mi esposa, que una prédica me dieran un poquito de manteca y dulce en la espalda, así, ay, que me sobaran, ay, pobrecito, nadie te quiere, todos te odian, mejor comete un gusanito. ¿Sabes qué? Siempre me retaban y nunca encontraba ese famoso abracito. Y saben que yo le doy gracias a Dios, porque si no, ahí estuviera todavía. Ahí estaría, ahí está. Estuviera no existe, ahí estaría todavía. Amén. Para que vean que me dejo corregir. Entonces, alguien de carácter fuerte, anote esto por favor, es alguien que ya ha logrado desarrollar por la gracia y por el poder de Dios, por la práctica de su palabra, el fruto del Espíritu. Porque nosotros solemos decir los frutos del Espíritu, pero en realidad la palabra dice el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu contiene todas esas manifestaciones: amor, paz, benignidad, dominio propio, templanza, etc. Ok. Entonces acá, hermanos, esa expresión de así soy yo y así seguiré, nunca cambiaré. A Dios le importa lo que tú hagas. A Dios sí le importa, hermano. A tu familia también le importa. No caigamos en esa filosofía hueca de decir, vos disfruta la vida, si a vos te gusta cómo te queda, ponételo. Si a vos te gusta vivir eso, vivilo hoy. No caigamos en esas huecas sutilezas. Seamos sabios. A Dios sí le importa. Y más si somos sus discípulos. Si nosotros queremos verdaderamente ser discípulos del Señor, nos vamos a tener que dejar moldear. No solo enseñar doctrina. Porque hay cristianos que piensan que solo la doctrina les hacía falta. Se sienten tan buenos que solo dejar de celebrar Navidad les faltaba. Y no, hermano. No, quiero decirte que no. Hay muchas. Si todavía estamos en esta tierra es porque la perfección no la alcanzaste todavía. Entonces, ese así soy yo. O como me dijo uno hace unos meses, hace casi un año, me dijo, ya estoy viejo para cambiar yo. Cosa de él. Yo quiero, aún en mi último día, si el Señor me confronta con algo, quiero tener el corazón moldeable. Los que estudian toda esa rama del cerebro, yo no sé, ellos hablan de neuroplasticidad. Eso significa que se ha dado cuenta que entre más jovencito es alguien, más fácil le resulta aprender algo. Y entre más viejitos nos vamos poniendo,
Más duritos nos vamos poniendo también. Vamos perdiendo colágeno, vamos perdiendo elasticidad, pero interesante que también el cerebro va perdiendo neuroplasticidad, capacidad para aprender, capacidad para amoldarse, capacidad para crecer. Eso me lo decía siempre mi mamá, entre más viejo se pone uno, más le cuesta cambiar. Pero también me enseñó mi mamá algo, que aunque uno tenga más de 50, 60, 70 años, uno todavía puede cambiar. Y no me lo enseñó predicándomelo, me lo enseñó porque pasaron 3 años y cuando ella vino acá no era la misma Gladys que cuando yo me fui de El Salvador. Y no era la misma para bien. Había áreas que yo veía que ella la superaban y ahora esta última vez, mira cómo aprobó con 10. Y me llamó mucho la atención. Y cuando yo vi el cambio en ella, cuando yo vi esa transformación, esa restauración, dije, ahora tiene más autoridad que antes. Porque se dejó moldear, porque se dejó restaurar por el Señor, se dejó confrontar. Aunque ya era grande, aunque tiene título de pastora, aunque libera a quien se le cruce. Porque yo he visto unas liberaciones en su ministerio que a ella le deberían de llamar en todas las películas de miedo. Rapidito lo saca, hermano, sin tanta vuelta. Y ella pudo haber dicho, con todos esos títulos y dones que le estoy diciendo, ella pudo haber dicho, no, ya estoy viejo para cambiar. Pero ella dijo, no, Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero y yo no te voy a decir que sí y que no. Amén. Eso ya no tiene que estar, ese lenguaje ya no tiene que estar, ese pensamiento ya no tiene que estar en el discípulo, porque Dios le exige más a los discípulos que a una oveja. Dios nos va a exigir más a los ministros, a los siervos de Dios. Dios nos va a exigir un poquito más que a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien era el perito arquitecto de la iglesia, él tenía los planos de cómo tenía que erigirse el templo de Dios, que tiene que ver con la iglesia, no con un templo físico. Él hablaba mucho de doctrina, sí, por supuesto, pero a la hora de mandar cartas a sus hijos espirituales, él no le mandaba tomos de doctrina, le mandaba consejos de carácter. Decía, Timoteo, ten cuidado, no del diablo, no de Satanás, no de Jezabel, ten cuidado de ti mismo. O sea que el peor enemigo de un siervo de Dios es él mismo. El peor enemigo de ustedes como servidores del Señor son ustedes mismos. Y eso tiene que ver con el alma. Hay que conquistar el alma. Si ustedes se dan cuenta, ya hace varios cultos vengo introduciéndome en ese tema de conquistar el alma. De a poquito me voy metiendo. Pues ya aprendí, antes me metía de sopetón y les agarraba una... ¿Por qué nunca me lo enseñaron a eso? Les agarraba. Pero ya aprendí, hay que ir despacito. Bueno, sigamos. Pablo, él hacía un énfasis muy grande, muy marcado en el carácter del siervo de Dios. Anota esto, por favor. Más que carisma, más que talentos, más que elocuencia, dones, lo importante de nosotros, los siervos de Dios, es un carácter pulido. Amén. ¿Y sabes por qué es eso? A ver, yo le voy a preguntar, dígame a alguien acá, ¿quién tiene un don acá? ¿Algún don del Espíritu? Por favor, dígame, levánteme la mano y dígame cuál. Sí. ¿Don de fe? ¿Y tú, Mari? ¿Me habías levantado la mano? Hablar en lenguas. Ok, yo les pregunto, ¿ustedes qué hicieron, ustedes dos, para tener ese don? Y cuando fluyen en ese don, ¿qué hacen? Nada. Porque es una capacidad, un carisma, un soplo de Dios para que ustedes puedan moverse en eso. Entonces, ¿a Dios le interesarán tus dones? No. Los dones son para edificar la iglesia. Sí, le va a ayudar, a tus hermanos le va a ayudar que tengas el don de fe, don de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidad, por supuesto, gloria a Dios. Nos edifica mucho a nosotros, pero en cuanto al Señor, te voy a decir, gracias por dármelos, pero yo te los di. Sería como yo darle a mi hijo 50 pesos y que después él me los devuelva. Y me diga, papá, te regalo 50 pesos. Bueno, pero se los di yo. ¿Qué tiene de grande? Ahora, ¿qué le podemos dar nosotros al Señor que Él ya no tenga?
¿Qué le podemos ofrecer al Señor que Él no tenga? Nada. ¿Sabes lo único que sí le puedes ofrecer al Señor que nadie más se lo ha dado? Es tu vida, es tu corazón. Los dones, ustedes dos y todos los demás que tengan dones y yo, no somos los únicos que tienen dones. Profecía, no somos los únicos que profetizamos. O sea, otro le puede dar profecía, pero el corazón tuyo no se lo puede dar nadie más. Yo no le puedo dar al Señor el corazón de Maxi o de Roberto o de Eva. El corazón de Dios lo tienen que entregar ellos mismos al Señor. Por eso lo más importante acá no son los dones, no es, ay, a ver cómo tocas el sol sostenido Max 7. A ver, haceme un Re 7 bemol 9 y unos acordes así todos estrambóticos, ¿viste? Todos jazzosos. Al Señor no le va a interesar tanto eso, sino qué tan, hermano, pulido está el carácter de ese músico. Que tanto ese músico se parece a Cristo, eso es lo que verdaderamente importa. Que tanto ese servidor que pone las sillas así perfectas, 5 centímetros de diferencia entre cada una, así, pero exacto, milimétrico el cálculo, perdón. ¿De qué sirve si su carácter después a la hora de tratar a la gente es malo? No va a servir de nada. Entonces yo quiero que pongas tu mano en tu pecho, cierres tus ojitos y le digas así en una oración breve: Señor, te entrego mi corazón. Hay muchas cosas que todavía debo entregarte, que debo rendir a tus pies, Señor. Y estoy dispuesto a que tú, alfarero, me sigas moldeando, Señor. Gracias, Señor. Amén. Ahora, ¿cómo el Señor va a ir forjando nuestro carácter? Número 1, a través de su palabra. Dice la palabra en Hebreos, si no me equivoco, 4:12. No me acuerdo si es exactamente ahí, pero dice que su palabra es como espada. Ahí está. La palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¿Tenés la NTV por ahí? Nueva Traducción Viviente. Y ahí se los quiero leer como dice acá. Pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿cómo va a transformar nuestro carácter el Señor? A través de la palabra tipo espada. Hay otros tipos de palabra. Ya hemos hablado un poquito de eso, pero creo que va a ser buena idea retomar algunos temas que varios de ustedes todavía no han escuchado. Por ejemplo, tenés la enseñanza como rocío, la palabra como miel, la palabra como martillo, la palabra tipo espada, la palabra leche, pan también. Hay diferentes tipos de palabras, y cada una tiene una función diferente, pero es la misma palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. No entiendo cómo las iglesias necesitan hoy meter psicología, humanismo, motivación, cuando tienen tantas aristas de la palabra de Dios que ni manejan todavía. Hermanos, para edificar la iglesia necesitamos palabra. Si alguien quiere psicología, que se pague una sesión con el psicólogo, pero no metamos otras cosas en la iglesia. No sustituyamos la administración, la liberación por otras cosas. El poder de Dios no se sustituye con nada. Amén. Entonces, yo recuerdo cuando mi pastor vino acá, la primerita vez él habló de la espada de la palabra. Y él dijo una cuestión que se me quedó marcada en mi corazón y ahora la quiero recordar una vez más. Él dijo: si tú no te dejas atravesar por la espada de la palabra, tendrá que atravesarte la espada de las circunstancias. Es decir, que cuando nosotros no nos dejamos que la palabra nos confronte, que la palabra nos diga nuestras verdades, hermanos, el Señor va a decir: bueno, yo ya te hablé. Dice el dicho común, popular: el vivo a señas y el tonto a palos. Al menos allá en El Salvador así dicen, aquí también, ¿sí? El vivo a señas y el tonto a palos. Bueno, hagámoslo más evangélico, más cristiano. El sabio con la palabra y el negligente por las circunstancias.
Ya lo pusimos más espiritual. Ahora yo quiero ponerlo un poquito más práctico, porque a veces yo digo algunas cosas y todos, como buenos cristianos evangélicos, amén. Decimos amén. Pero yo necesito a veces meterme un poquito más profundo, porque a veces hay cosas en la palabra de Dios que yo las enseño y a veces me da la impresión que no me las agarran realmente. Decimos amén por decir amén de forma automática, pero a la hora de poner en práctica la palabra, no nos damos cuenta que teníamos que ponerla en práctica. Y la palabra te va a confrontar, la palabra te va a atravesar. ¿Y cómo te das cuenta que la palabra te está atravesando? Y cuando te empieza a caer mal. Porque la palabra confronta. ¿Qué significa confrontación? Ya no está mi esposa. Bueno, ustedes dos son esposos, vengan. Vení, rápido. Pónganse vengan acá, pónganse frente a frente. Y ahora, esto es confrontación. Pónganse frente con frente. Restauración matrimonial. ¿Se dan cuenta? Eso es confrontación, frente con frente, para verse a los ojos de cerca. ¿Se entiende? Ahora dense un piquito, por favor. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, eso es confrontación. Y uno de los pastores que me formó a mí, él decía, sin confrontación no hay restauración. Anótelo, por favor, dígalo. Si quiere, tatúeselo así. Un chiste. Sin confrontación no hay restauración. Yo creo que acá la palabra confrontación tiene una connotación negativa y por eso se le huye a la confrontación, pero la confrontación es necesaria para que salga a luz la verdad y para que se eche de ver quién es quién. Bueno, otra de las maneras en las que el Señor nos va a ir puliendo y forjando nuestro carácter es a través de los ministros. Y de ahí también tengo que hablar con la confrontación. No solo la palabra, la enseñanza confronta, sino el ministro que te está pastoreando o que se supone que te está pastoreando, te va a confrontar. Ahora, repito, siempre decimos amén, amén, amén. A ver, ¿qué? ¿Para cuánto soy su pastor? Amén, amén, amén. ¿Cuántos se van a dejar confrontar? Amén, amén, amén. Y cuando viene la confrontación, se defienden. Codear lo que tenés a tu lado. Se defienden y empiezan a argumentar. Entonces yo digo, si van a argumentar en algo que yo como pastor estoy necesitando confrontarte, eso es lo mismo que no dejar de pastorear. Porque, a ver, cuando yo ya tengo que trabajar como pastor, no te estoy pidiendo opinión. No les estoy pidiendo opinión. Cuando yo esté confrontando algo, cuando el Señor me pida que yo te tengo que confrontar algo, no te voy a pedir opinión. Porque en ese sentido es como una unción profética y también la unción pastoral que usaba la vara y el cayado para disciplinar a la oveja. Entonces, hermano, esto es bien importante. No hay que contraargumentar. Más bien un discípulo, y esta es una definición de discípulo es aquel que se esfuerza por entender lo que se está enseñando, o lo que su maestro le enseña, más bien. Esa es la palabra, la definición, perdón. Lo he enseñado antes. Discípulo es aquel quien se esfuerza por entender lo que su maestro le está enseñando. Entonces ahí es bien importante entender que nuestros ministros, nuestra cobertura, nuestro pastor, a veces nos va a tener que confrontar algunas cositas. Y repito, el discipulado no tiene que ver solo con la teología y con la doctrina. Más bien el discipulado tiene que ver con el carácter. Entonces a veces yo me he tenido que poner a enseñarle a algunos matrimonios, chicos, no están haciendo las cosas de manera práctica para su ministerio y su servicio. Y me he tenido que meter hasta, hermanos, perdónenme, hasta la hora que se bañan.
a la hora, a la forma en que meriendan, que manejan sus tiempos. Y cualquiera te va a decir, ¿qué te metes en eso? Me meto porque vos me dijiste que era tu pastor. Y si soy tu pastor, te tengo que enseñar cómo se hacen las cosas. Y si no, no te dejas pastorear. Pero resulta que a veces vienen, no, ya tienen su forma de pensar. Muchos tienen ya su kilometraje en el Evangelio y ya saben, ¿viste? Ya saben. Ya, se me pusieron serios, hermano. Muchos ya tienen su currículum armado, ¿viste? Y cuando yo ya quiero ir a confrontar o quiero enseñar cómo se hacen las cosas, al menos en la forma en que nosotros enseñamos el Evangelio, me sacan el currículum. Acá está, mira. A mí no me interesa el currículum. ¿Soy tu pastor? ¿Sí o no? ¿Te vas a dejar enseñar? ¿Sí o no? Porque si no, no vamos a poder trabajar juntos. Y te vas a frustrar todo el tiempo. Porque vas a insistir quizás en hacer las cosas a tu manera y vas a estar chocando a cada rato. Y va a llegar un momento en que el alma se desgasta, porque no podemos estar confrontando a cada rato y tratando de corregir las mismas cosas. Y sucede que a veces las personas piensan que loco, por todo regañan, y a veces por la misma cosa. Pero la misma cosa que hay que repetir y repetir y repetir y repetir. Y hermano, a mí como pastor eso me cansa. Eso a mí me cansa, ¿no? Y prefiero no hacerlo. Yo digo 1, 2, 3 veces las cosas. Ya después, cuando ves que no te digo nada, ya te entregué. Ya te dejé a tu deriva, a que coseches tus propias consecuencias y tal vez así entiendas por qué te estaba queriendo enseñar. No estoy enojado. No estoy enojado. Estoy enseñando la palabra, pero no puedo contarlo como chiste eso. Entonces, hermanos, es necesario que nos dejemos discipular. Para eso va a ser, hermano, necesario que mi esposa se meta con las mujeres y le diga, ¿cómo que te enojaste con tu marido y qué? ¿No le vas a dar de comer solo porque te enojaste con tu marido? ¿O estás empoderada? ¿Quién te enseñó eso? Eso no es posible. Y me voy a tener que meter en el matrimonio y decir, che, muchacho, te quejas de Jezabel, pero aquí el problema sos vos, porque la CAP sos vos. Porque a veces sí hay hombres que se me quejan, y me dicen, ay pastor, ya no aguanto, es que esta Jezabel. Y vos sos Acab entonces. Porque Jezabel no gobierna sin un Acab. Y sos Acab porque no estás bajo autoridad. Por eso solo vas a tener autoridad si también tú estás bajo autoridad. Entonces, para eso, hermanos, es necesario. Por eso, a ver, me voy a meter un poquito más profundo. 1 Timoteo 3:1. ¿Trajeron el mate o algo de eso como para que baje? Es un retiro, es así. 1 Timoteo 3:1 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. A ver, si podés ponerme la Reina Valera del año 60, por favor. Soy un poco más chapadito a la antigua yo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dirigencia de la iglesia, dice, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Amén, digan los hombres. Eso, va, tuvo flojo el amén ahí, tuvo dudoso. Dice, sobrio, prudente. ¿Cómo dice? Decoroso. Ay, pastor, pero a mí no me gusta eso de andar ahí todo arregladito. Decoroso. No te están pidiendo opinión. Decoroso, dice. Bueno. Hospedador. Ay, pastor, pero a mí esto de andar invitando a gente. Hospedador. Apto para enseñar. Ay, yo no voy a ser pastor. Apto para enseñar. ¿Se entiende? Bueno. No dado al vino. Ni al fernet. O sea, vino. El vino, digamos que ahí engloba todo, ¿verdad? Por favor. No pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? No así como peleador.
En El Salvador dicen pleitista. Peleonero dicen también. Bueno. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y dice, no un neófito, no un nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Cómo habla la gente de afuera de ti? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer es cambiarnos el carácter, pulirnos el carácter. Porque acá todos somos bonitos, acá todos venimos bañados, acá todos venimos perfumados, maquillados, acá todos venimos ya educaditos, con buenos modales. Hola hermano, bendiciones, ¿cómo le va? Siéntese acá, que el Señor le bendiga. Qué bueno verlo. Pero después el marido llega a la casa y dice, ahí está la comida. ¿Y bruja, cómo te fue? ¿Qué te importa? Pero en la iglesia, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Ya no podemos estar en esa. Hay que quitarnos la hipocresía. Hipocresía tiene que ver con máscaras. Yo desconfío tanto de la gente que se muestra perfecta. Desconfío y desconfío de la gente que no es capaz de contar sus cosas. Yo desconfío totalmente de una persona que no es capaz de decir, y ¿saben qué es lo peor? Que de todas formas me entero. Me entero porque los hermanos son chusmas. No, me entero, bueno, en parte sí es cierto. En parte sí es cierto. Por eso no se ande ministrando con cualquiera. Sino que también me doy cuenta por el discernimiento. A veces yo me doy cuenta, yo hablo con mi esposa y le digo, mira, fulanito, yo vi algo raro en fulanito, y mi esposa se me queda viendo así como, este está loco, está viendo fantasmas donde no hay. Y me peleaba con ese discernimiento y resulta que siempre que yo discernía algo, clavadita al ángulo, hermano. Ya decidí no pelearme más con el discernimiento y así como me enseñó mi pastor, hacele caso a tus entrañas. ¿A qué se refiere eso? A ese discernimiento, hacele caso. Si el Señor te lo está mostrando, es por algo. Entonces yo por ahí me meto y el discernimiento es justamente para discernirlo antes de que pase o cuando ya está pasando también. Y a veces yo me intento meter y te ponen un paro. Entonces yo como pastor éticamente no me puedo meter más. Pero al menos tienes que saber que ya estoy enterado. Y un poco me hace desconfiar de ese cristiano, me hace desconfiar porque ya el Señor me mostró o ya lo pude ver y sin embargo querés ministrarle, lavarle los pies y no, ellos, no, está todo bien. Eso, hermanos, no es de un discípulo. Porque Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Entonces no puede ser que nosotros querramos la habilitación para trabajar en el reino de Dios sin que otro ministro o siervo de Dios nos lave la inmundicia de nuestros pies. Es necesario que aprendamos a decir, sí, es cierto, ¿qué voy a hacer? Cuando vino la pastora Gladys, ella me confrontó varias cositas. Y yo estaba así, esquivón así de esquivar. Como me pasa con algunos de los hermanos de Groenlandia. Que por ahí me quiero meter ahí para pastorear, porque se supone que soy su pastor y son como el jabón mojado. Y mira, ¿y qué pasó con esto? Y se van, y se escapan, y rapidito tienen la respuesta para esquivar el tema. Llama a tu marido. No, pero ¿a dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Gerizim? Llama a tu marido. No, pero es que el instituto bíblico en el que yo estudié dice que en Gerizim.
El de ustedes dice que en Jerusalén llama a tu marido. A mí qué me importa la teología, a mí me importa tu carácter. Por eso yo les he dicho centenar de veces, yo como pastor no soy de los que viene alguien y rapidito lo pongo a servir. Yo quiero ver quién es. ¿Y cómo te das cuenta quién es? No lo pongas a servir. Cuando no los pones a servir, ahí te das cuenta. ¿Quiénes tienen carácter pulido y quiénes no? A ver, lo voy a explicar. Cuando alguien viene ya acostumbrado al servicio, vos lo sentás y no le das servicio. Ay, papá. Ahí empieza a salir a la luz todo lo que verdaderamente son. Porque en el servicio nos ponemos la máscara. Pero quítale el servicio y te vas a dar cuenta quién es. Quítale la razón para ponerse la máscara y no se la pone más. Es duro. A mí me pasó eso. Yo cuando vine a Argentina, según yo ya venía de apóstol, hermano, en el 2013. Y fue entrando acá, conocí a un pastor de Ecuador y él me dijo, dice que él se mueve en la unción en el don de profecía. Dice el Señor que tú has venido muy presuroso para dar, pero que Él te trajo ahora para recibir. O sea, en otras palabras, así en criollo, cállese, siéntese y no haga nada. Y hermano, se cumplió. No hice nada. Dios no me abrió una puerta para predicar ni nada. Y ahí el Señor me dijo, te traje al desierto. Oseas 2:14. Oseas 2:14. Che, yo tengo algo contra ustedes. No, sí se puede, pero yo igual sé que están anotando, así que no hay problema, pero algún carnal que me cebe mate. Oseas 2:14. No, está bien, ya en el receso vamos a tomarnos mate. Oseas 2:14 dice, este es uno de mis textos favoritos, porque lo viví por casi una década. Pero he aquí, Ernestito, yo te atraeré no, ya no, Señor, por favor. Ya lo pasé. Pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Para qué? Y ahí hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Para qué es el desierto? Para escuchar a Dios. Para escucharlo a Él. Para escuchar a tu amado. Si usted se da cuenta más adelante, dice, ya no me llamarás Baali, que significa mi Señor, sino que me llamarás Ishi, mi amado. ¿Qué quiero decir ahí? No es que esté mal decirle Señor, no vaya a caer en esa. Ahora ya no dicen Señor, dicen Yeshua, mi amado, el Rey, el Padre. Todos los nombres que Dios tenga, úselos, no hay nada de malo en usarlos. Pero ¿qué está dando a entender el Señor ahí? Mi Señor es una connotación de servicio, de trabajo. Pero amados es una connotación de amor y de relación y de comunión. Entonces, repito, hay veces que nosotros estamos acostumbrados a servir, estamos acostumbrados a dar, pero nuestra comunión con Dios ya se secó hace rato. Y así hay un montón de pastores que se secaron hace años, pero no tienen la humildad de hablar con alguien y decirle, che, yo necesito recibir. No, ¿saben qué hacen? Se ponen a criticar al que podría restaurarlo. Porque envidian la unción, envidian la autoridad con la que están hablando y se recuerdan de cómo eran ellos hace años. Hermano, levante la mano y diga, Señor, nos libre de eso. Amén. Hermanos, es necesario nuestro carácter bien pulidito. Amén. Ya voy a terminar con esto. Hermanos, una de las cosas que Dios va a hacer para cambiarnos el carácter es cambiarnos el nombre. Si usted ha leído la Biblia, que usted lee la Biblia, yo lo sé, o la ha leído en algún momento, sé. No, pero no lo dije.
La Biblia lo ubicás así. No, pero no lo dije así, ustedes son bien mal pensados. Bueno. Dios te va a cambiar el nombre. Dios nos cambia el nombre. Por ejemplo, espérense que me tengo que componer acá. Me hicieron reír. Dios nos cambia el nombre. Por ejemplo, a Josué Dios le cambió el nombre. Josué se llamaba Oseas. El nombre era lindo igual, significa lo mismo que Josué, pero fue como, te cambio el nombre porque Moisés lo reengendró. Espiritualmente es un reengendramiento. Eso, hermano, quiero que lo medites, lo vayas masticando. Porque para ser hijo espiritual necesita ser reengendrado. Bueno, sigamos acá. A Saulo Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Y ustedes saben, a Jacob también Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Ahora, hablemos de Saulo, hablemos de Jacob. ¿Qué es lo que buscaba Saulo? Si usted se pone a pensar, ¿qué quería Saulo? ¿Qué perseguía Saulo? Al cristianismo. No, pero está bien. Pero ¿qué buscaba alcanzar él en su vida? ¿Cuál era su meta? Era fariseo. ¿Y qué hacían los fariseos? Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Es decir, él quería agradar a Dios. Celoso de las tradiciones, de la palabra y todo. Bueno, podríamos para esta enseñanza deducir que Saulo buscaba revelación. Es decir, buscaba cosas de la palabra. Él era celoso de las escrituras. Y porque era celoso de la letra, perseguía a los cristianos, porque para él los cristianos eran blasfemos. Pero hermanos, la revelación no se consigue con religiosidad. La revelación no se consigue con fariseísmo. La revelación no se consigue con tradiciones humanas o con prácticas humanas. La revelación se consigue dejándolo todo atrás, teniéndolo todo por basura, renunciando a lo que Gamaliel me enseñó para aprender lo que Cristo me quiere enseñar. Así que para la revelación yo necesito humildad. Yo sé que hay algunos teólogos que dicen que la revelación ya no está. Bueno, no quiero pelear en esas cosas tonteras. Que se te revele la palabra, hermano. Que se te revele la palabra. Ver debajo de la letra, ¿qué hay ahí? Ver debajo de la letra es como un pay de manzana, de los que hacía mi mamá. Tenía una capita de masa. Y vos decís, es de masa. No, adentro está todo lo rico, la manzana con la canela. Rico, ¿verdad? O como las pizzas calzones, también parecen que solo es masa y cuando te das cuenta está todo lo rico adentro. Gracias, Padre, por la pizza. Entonces, hermano, para la revelación, Saulo necesitó que le cambiaran el nombre. Saulo necesitó, ahora me meto más, para la revelación, para eso que estás persiguiendo, para eso que estás buscando alcanzar, necesitas que alguien te derribe en tu camino. Como le pasó a Saulo, ¿se acuerda? Él iba, ¿camino a dónde iba? Me parece que a Damasco. Camino a Damasco y de repente se le apareció Cristo y lo que hizo Cristo fue derribarlo. Cayó rostro en tierra, un resplandor que vieron todos, una voz que escucharon todos, lo tiró a tierra y lo dejó ciego. Ese es el carácter de Dios. ¿Se acuerda cómo comencé, verdad? El aparatito. Ahí comenzó la prensa. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué buscaba Jacob? La bendición. Era un tramposo, era un suplantador, era un chanta, era de todo lo malo que te quieras imaginar. Pero él buscaba la bendición de Dios. Ahora yo le diría a Jacob, la bendición de Dios no se alcanza con trampas. La bendición de Dios no se alcanza con siendo ventajero. La bendición de Dios no se alcanza con atajos. ¿Vos querés pelear con Dios? ¿Querés hacer una pulseada con Dios para ver si ganás con tu método? Vas a salir descoyuntado. Génesis 32. Dice que Jacob peleaba con el ángel y dice que el ángel lo descoyuntó. Pensé que estaba ahí. No volvió a caminar nunca más. Igual Jacob.
Eso significa todo el mundo que ahora conociera a Jacob como por primera vez, se iba a dar cuenta que a este algo le pasó. Hola, soy Jacob. Le cambiaron el caminar. ¿Por qué? Porque ni Saulo ni Jacob quisieron por la palabra. Ambos tuvieron que ser derribados. Ahí comienza el carácter. A todos nos ha pasado o que nos derriben o que nos descoyunten. A todos nos ha pasado. A mí me pasó. Y yo le doy gracias a Dios que me empezó a presionar con ese aparatito. Le doy gracias al Señor. En el momento dolía, era feo, me quería escabullir. Dice, Señor, por favor, deja que me las tome. Pero el Señor me dijo, no, carácter, ahí va. Aquel que comenzó la buena obra en ti, será fiel en terminarla. Ese versículo lo decimos como algo lindo, pero carácter. Carácter. El aparatito, ahí está, gracias, enviado del Señor. Bueno, vamos a terminar con esto. Y a Simón Pedro, o sea, me ayuda Pablito con la guitarra. Simón, qué interesante, hermano. Simón significa el que escucha a Dios. El que escucha a Dios. Y entonces, ¿por qué le cambiaron el nombre? Porque Simón tenía un carácter volátil. Simón era así como aventado. Si ustedes ven la serie de Chosen, ¿la han visto? O en español creo que le dicen Los Elegidos. Ustedes se van a dar cuenta que en la serie a Pedro lo hacen como el guardaespaldas de Jesús. Todo el tiempo, ¿viste? Él se mandaba, no, pero tu seguridad era el guarura. No se dice así eso acá, no. El patobica. Simón se sentía el patobica de Jesús. Jesús, tu seguridad. Y Jesús en la serie le dice, pará con la seguridad, hermano. Era argentino Jesús ahí, ¿viste? Bueno. Y entonces significa, sí, Simón, vos me escuchás. No por nada tenía ese nombre. Ustedes se recuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? El que se levantó, volátil, así, ¡pum!, de la nada. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso significa que Simón efectivamente escuchaba a Dios. Pero, ¿qué puedo yo sacar de acá? Que no es suficiente con escuchar a Dios. ¿De qué sirve escuchar a Dios si con mi carácter voy a echar a perder su obra? ¿De qué me sirve escuchar revelaciones de Dios y predicar y que se me conviertan 3,000, 5,000 si después no las voy a poder pastorear? ¿De qué me sirve, hermanos, ganarme toda la ciudad si después con mi testimonio lo voy a echar a perder? No sirve de nada. Necesitamos carácter forjado por el Señor. Yo he visto a muchos siervos de Dios enormes, que vos decís que lindo como Dios los usa. Ahí me estoy contradiciendo con lo que dije al principio, pero no importa. Grandes ministros del Señor que he admirado. Una de las últimas veces que estuvimos en uno de esos eventos en El Salvador, mi esposa y yo ministramos en un evento de una pastora que debe ser la pastora más famosa de estos tiempos, la más seguida. Y estuvimos ministrando la alabanza en ese evento con mi esposa. La gente en sus videos de YouTube no se imagina cómo es ella, ni tampoco cómo es su gente que trabaja con ella. La gente no se imagina, la gente se queda con lo que dicen. Pero uno que conoce palabra, que anda más detrás del fruto que del don, uno dice, no tiene tanto más para darme que un buen speech motivacional o una palabra bien enseñada. Puede darme mucho de eso, pero quizás no tiene algo para impartirme.
La impartición tiene que ver con el carácter de lo que yo soy. Yo puedo cantar muy bonito y ahí estoy ministrando, sí está todo bien, pero impartir, yo te imparto de lo que yo soy. Y cuando yo vi cómo se manejaban, dije, no me impartas nada, no quiero. Y otras veces me ha pasado ver a esos ministros que admiro y ver que ellos sí son así, son íntegros, son gente admirable, tanto arriba de la plataforma como abajo de la plataforma, pero la gente que tiene alrededor de ellos le echa a perder su trabajo ministerial. Entonces el ministro por ahí se pregunta, Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo victoria en mi ministerio? Y el Señor dijo, es la gente que tenés alrededor. Zaqueo quería ver a Jesús. Los que no lo dejaban verlo eran sus seguidores. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, escuchamos a Dios, pero nuestro carácter echa a perder lo que estamos haciendo. Grandes dones, grandes talentos, cantamos muy bonito, pero después nuestro carácter deja mucho que desear. Y yo como pastor estoy más detrás de forjar tu carácter que de ponerte a cantar, que de ponerte a servir. Si no cantás, no te va a pasar nada. Pero si no te dejas restaurar, ahí sí te puede pasar algo. A veces yo quiero, hermanos, es interesante, el apóstol Pablo dice, tienen que tener en sujeción su casa. Hablando de los siervos del Señor, ¿se acuerdan? Yo quisiera a veces, hermano, poner a algunos, pero veo que el testimonio con sus hijos no es el mejor. Entonces, su ministerio se trunca. Por eso. Quisiera ponerlos más, pero el ministerio se les trunca porque, a veces no pueden dominar a los hijos. No son capaces de ponerles un alto. No son capaces de tener autoridad en su casa. Entonces yo digo, está muy lindo el don y mira de qué don nos estamos perdiendo. Pero tu don está aquí y tu carácter está aquí. Amén. ¿En qué tono estás? Te puedes ir a do mayor. Si quiere, póngase de pie y terminamos la transmisión. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo